Yo no sé cómo explicárselo, honorable diputado, no. El diputado Caleb Navarro cuestionó al rector de la UCA, Andreu Oliva, sobre los fondos que recibió la institución. Había un mecanismo que se había realizado, que los diputados anteriores creaban este tipo de fundaciones y las asignaban, se autoasignaban recursos. Y es por ello que lo tenemos a usted en su calidad de representante legal de la UCA, porque recibió fondos públicos. Una institución como la UCA recibía tanto dinero también. Discúlpeme, antes de responderle a su pregunta, yo quiero insistir, ¿verdad? Y además me parece que es un poco ofensivo, ¿verdad?, que se nos compare con las ONGs que ustedes dicen que son ONGs de fachada, o con asignaciones que hacían los diputados para favorecer a determinadas instituciones. Como creo que hemos evidenciado, ¿verdad?, esos proyectos responden a los planes nacionales de educación, responden a programas del Ministerio de Educación, ¿verdad? Y el Ministerio de Educación no podía realizar estos programas porque no tenía la capacidad instalada para hacerlo, y por eso utilizaba esa figura, ¿verdad?, de implementadoras, al igual que sigue haciendo actualmente el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con otro nombre, ¿verdad?, que les llaman asociadas estratégicas o socios estratégicos, porque hay aspectos que el Ministerio de Educación no tiene la capacidad instalada y requiere el apoyo de otra institución. Y de nuevo insisto que los recursos no se asignaron a la Universidad Centroamericana, sino se asignaron a proyectos, ¿verdad?, del Ministerio de Educación que la UCA ejecutaba. Sí, yo le estaba haciendo un preámbulo, cuál es el objeto de esta comisión. Si queremos aclarar a la preámbulo, población, entonces no podemos crear confusión, señor diputado. Yo le hice un preámbulo, si usted se comparó estas cosas, realmente, pero yo le hice un preámbulo, usted es el que está diciendo que se comparó. Yo le dije cuál es el objeto de esta comisión. Si usted agarró y dijo, bueno, me están comparando, eso es a título personal, pero aquí lo hemos llamado para esclarecer todo. Así de que usted solo es el que está diciendo que lo estamos comparando, pero no es así. El 60% de los estudiantes de la universidad pagan 137 o menos. $137. O menos, okay, de cuota. Muy bien. Estamos claros que entonces la UCA es una de las universidades más caras de El Salvador, ¿verdad?, para estudiar. Pues yo creo que no es de las más caras, ¿verdad? Muy bien. Creo que estamos a un nivel muy similar a las 10 universidades que en el país tienen un sistema de calidad y un prestigio similar al de la UCA. La UCA, por ejemplo, de estas cantidades de $26, de estos estudiantes que pagan $26, ¿cuánto sume la UCA? Insisto que no hemos recibido fondos públicos para becas, a excepción del Fondo para el Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes, que es para becas y estipendios. En ningún otro proyecto se daban becas a estudiantes de la Universidad Centroamericana. La UCA no era para la UCA el dinero, sino que eran para programas, pero los programas eran de la UCA, los ejecutaba la UCA, es decir, solo se le está como cambiando de nombre, pero al final aquí la asignación fue para la UCA, y si la asignación fue para si la asignación fue para un programa X, entonces, pero ese dinero era para la UCA, así está acá en los documentos. No, el dinero no era para la UCA, el dinero era para proyectos en beneficio del pueblo salvadoreño. Si hubieran sido para la UCA, disculpe, hubieran entrado, ¿verdad?, de una manera libre y sin ningún compromiso, ¿verdad?, para que la universidad decidiera qué hacer con ello. Esos recursos eran para hacer unos proyectos cuyos convenios vienen ahí, ¿verdad? Señor Oliva, con un plan de trabajo y con unas obligaciones bien concretas, y un plan de trabajo, ¿verdad?, que es dado por el Ministerio de Educación. Que la UCA durante estos últimos años ha recibido muchas donaciones públicas y privadas.
¿Cuál fue la constante necesidad de obtener más donaciones? ¿Había algún tipo de carencia en la UCA? Económica, le digo económica porque usted dice que están en el promedio de las cuotas, pero haciendo el porcentaje de un universo de 9,000, yo creo que será un 2%, 250 estudiantes con $26. Y si alguien está pagando en promedio $137, estamos hablando de una universidad que es rentable. Entonces, ¿había algún tipo de carencia de la UCA para estar recibiendo fondos públicos? Es que estos fondos públicos no son para la universidad. Yo no sé cómo explicárselo, honorable diputado. No, esos fondos son para ejecutar unos proyectos bien concretos. La universidad no tiene nada que ver con esto, en el sentido que el funcionamiento de la universidad es completamente aparte. Y además quisiera decirle, por otro lado, honorable diputado, que una universidad, ¿verdad? Una universidad es el más alto nivel de educación que hay en un país, ¿verdad? Y requiere de equipos tecnológicos muy sofisticados. Por supuesto. Si queremos tener a los mejores profesores, tienen que ser profesores con maestría y doctorado. La UCA es la universidad privada que tiene más doctores en su planta académica. Mientras a ustedes le asignaban estos millones de dólares en programas, pues se los asignaban al programa, pero, como usted le gusta llamar, no, pero es que el país estaba carente de educación de primer nivel para nuestros niños, claro, aquellos que no llegaban. Pero ¿qué hicimos nosotros con estos programas? Formar a los maestros, formar a los directivos, mejorar el sistema de educación flexible. Se de estaban verdad dedicando al pueblo salvadoreño y al pueblo más pobre salvadoreño, que es el que va a las escuelas y a los institutos públicos. Pero habían aulas que los techos estaban completamente arruinados, los niños se mojaban, no habían pupitres para sentarse. Y en ese momento la UCA recibía millones y millones de dólares. Mire, mientras los niños, eso me parece. Mientras yo lo dejo terminar, entonces déjeme complementar la idea y luego usted puede hablar sin ningún problema. Pero el contexto o la realidad de nuestros niños, este $1 millón se pudo haber hecho una escuela con canchas, con mobiliario nuevo, con todo, pero la UCA recibía ese dinero. Y era ¿para qué? Para formación, en realidad, porque en ese momento esa era nuestra realidad cuando ustedes recibieron todo este dinero en tiempos de gobierno del FMLN y Arena. Entonces, de aquí viene la pregunta, porque ustedes son especialistas en la educación, ustedes son los expertos. ¿Creía usted o creían de que recibiendo toda esta cantidad de dinero del Estado, cuando teníamos en pésimas condiciones a nuestros niños, era equiparable o equilibrado, había un equilibrio? El ministerio tenía un presupuesto, ¿verdad? ¿Que había que gastárselo entonces? No, un presupuesto para mejorar la infraestructura. No era ese presupuesto el que debía usar para mejorar la infraestructura. Tiene otro presupuesto para mejorar la infraestructura. Y eso es responsabilidad del ministerio si no mejoró la infraestructura de las escuelas en ese momento, ¿verdad? Nosotros hicimos lo que podíamos hacer desde nuestra parte, pero la responsabilidad sobre la situación de las escuelas, eso es una responsabilidad del ministerio y de sus titulares. No nos quiera traspasar a nosotros una responsabilidad que no tenemos, porque a nosotros lo que se nos pidió fue otra cosa. Comprendo el punto, pero como ustedes eran los especialistas en educación, pues decíamos que había que invertir y mejorar las escuelas. Claro que lo decíamos. Ustedes, señor Oliva, ¿ustedes alguna ocasión se sintieron comprometidos como de regresar ese favor al FMLN con silencio por estos fondos que les eran otorgados? Le comento por qué. Le digo porque en ese entonces se veían un poco críticos de la labor de esas administraciones que promediaron en un agosto hasta más de 900 muertes violentas.
Entonces como que de repente los discursos como universidad, le digo, porque estamos hablando de los fondos, ¿verdad? Sí, pero y es probable que haya existido algún convenio, porque usted puede decir, mire, diputado, la verdad es que nosotros recibíamos este dinero y nos teníamos que callar de no pero no le puedo decir esto porque le estaría mintiendo. Yo he jurado decir la verdad. Muy bien, entonces... He jurado decir la verdad. Y por tanto, si he jurado decir la verdad, estoy diciéndole la verdad, aunque lamentablemente usted no me crea. Pero nosotros en ningún momento negociamos ni acordamos nada, ni con el FMLN ni con Arena. Dijimos siempre lo que teníamos que decir. Y yo creo que usted cree que nosotros no fuimos críticos con los gobiernos del FMLN porque entonces no nos leía. Entonces yo me recuerdo, por ejemplo, que sesionaba la comisión política, sesionó en la UCA. La comisión política nunca sesionó de Hacienda, no me recuerdo, pero ustedes recibieron... La comisión de Hacienda tampoco sesionó nunca en la UCA. Y Rodolfo Parker llegaba a sesionar a la UCA. Perdón, quien llegó a la UCA fue el pleno de la Asamblea Legislativa. Entonces era más de peso todavía. Y fue el pleno de la Asamblea Legislativa, y usted sabe muy bien por qué, ¿verdad? Porque no había manera de que se hubiera podido hacer un diálogo, ¿verdad?, entre el gobierno y la Asamblea Legislativa, y era importante para el bien del país que hubiera ese diálogo y se llegara a un acuerdo, ¿verdad?, para poder salir del confinamiento de 90 y tantos días de una manera ordenada y adecuada. Y por eso ofrecimos la biblioteca de la universidad para facilitar ese diálogo entre el gobierno y la Asamblea Legislativa. Muy bien. Y lamentablemente los representantes del gobierno no llegaron. Muy bien. No, es que estar perdiendo el tiempo cuando había una pandemia y cuando tenían que estar en primera línea, tenían que andar preocupados por la adquisición de los fármacos, porque la asamblea no... Pero ese es otro tema que yo creo que... Claro, no es otro tema, pero yo creo que vale perder el tiempo para el bienestar de los salvadoreños para que después de la cuarentena, ¿verdad?, hubiéramos podido tener una salida con la mayor garantía de seguridad de no contagiarse para toda la población salvadoreña. Sí, de hecho, señor Oliva, El Salvador fue reconocido como uno de los países, como uno de los mejores países en el manejo de la pandemia. Bueno, el FMI lo dijo en sus reportes y todo. Entonces yo creo que son temas que están a la vista. De hecho, El Salvador fue uno de los primeros países que se activó en turismo por las buenas medidas del presidente Nayib Bukele y de todo el gabinete. Entonces es algo que toda la gente lo percibe. Usted va, 9 de cada 10 salvadoreños dice: estoy complacido del manejo de la pandemia porque habían vacunas, porque había un hospital que atendía, habían camas, habían ventiladores, pero como usted dice, allá tenían que ir a la universidad a negociar o a hablar. Yo creo que estaba en otra sintonía. Déjanos tu comentario. Somos Mágico TV.